Hola, buenas noches a todo el mundo. Estamos aquí en la Llegra Online. Ya sabéis, esta serie bueno, con esto del coronavirus tuvimos que trasladar la actividad y venimos haciendo una serie de charlas online de varios temas. Esta vez de una cosa especial porque no lleva una charla corriente, digamos que hasta ahora falábanos xente experta en un tema que tenía estudiado y que nos trasladaba esa información y demás. Ahora, bueno, no llegue que lo tengan estudiado, pero van a falarnos aquí cuatro trabajadores de lo que están, no de lo que estudiaron, sino de lo que están viviendo y de lo que está pasando ahora mismo. Entonces, nada, estamos con los cuatro folguistas de FAME de la EBI en sesión. Tenemos a Eduardo Montu, a Fer, a Adrián Rey y a Adrián Serrano, que bueno, ya os conoceréis, que son eso, los cuatro folguistas de FAME de la EBI. Ellos van a ir turnándose y bueno, vamos a desear que nos cuenten lo que está pasando en esta empresa pública y bueno, no digo mucho porque ellos ya lo están explicando muy bien y no es que vamos a empezar con ellos. Si queréis, si os parece, contar un poquitín, bueno, lo que pasó ahora, igual luego tenéis que contarnos un poco cómo bien lo que viene pasando en la EBI de tiempo más atrás, pero bueno, ¿qué pasó esta semana que tuvisteis que tomar esta decisión de empezar la huelga? Hola, Surde. Bueno, yo conoceréisme la mayoría, soy Fer. Yo soy el más veterano de los cuatro, llevo 12 años trabajando ya en AEBI, en esta empresa. Y como tú dices, esta es una empresa perteneciente al sector público. El 78% del accionariado tiene la autoridad portuaria de Sisión, con lo cual los responsables finales de esta empresa y el gobierno del Principado de Asturias, vía Consellería de Industria. ¿Por qué? Porque la presidencia de la autoridad portuaria, de todas las autoridades portuarias, dependen de las comunidades autónomas, en este caso el gobierno del Principado de Asturias, ¿no? ¿Qué pasó aquí para que tuviéramos que tomar esta decisión tan drástica? Bueno, pues que una empresa pública como Yeevi lleva la contraria a la línea política del gobierno de España con el tema este de la crisis del COVID-19. Cuando España la crisis del COVID-19, bueno, todas las medidas aprobadas por el gobierno central, el tema de los ERTES o los reales decretos, siempre vinieron o nos vendieron que estaban fechos para proteger el empleo, evitar que con eso, con la disculpa esta del COVID, las empresas destruyeran empleo, ¿no? Bueno, pues lo triste es que una empresa del sector público como IEBI está haciendo pues lo contrario, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, lo primero es aprovechar esta coyuntura para meternos un ERTE por causas económicas, técnicas, operativas, en el cual en los 7 días de consulta con el comité no hubo ninguna negociación. La empresa llegó allí con una propuesta unilateral y el último día, el séptimo día, seguía con esa propuesta, que ya era cada día que fuéramos al paro, complemento salarial solo del 55% y una duración del ERTE de 20 meses. De 20 meses. O sea, una empresa pública intenta, por un lado, cargar todo esto sobre los trabajadores y por otro lado, aprovecharse al máximo, en este caso, de las instituciones públicas del paro, ¿no? Del seguro de desempleo de cada uno de nosotros. Estamos esperando a ver si este ERTE todavía lo aprueba o lo deniega la Dirección General de Trabajo del Principado de Asturias. Pero bueno, esta en primer caso, ¿no? Pero la causa principal por la que tuvimos que tomar esta medida drástica, porque en este periodo y aprovechándose de esta coyuntura, de esta crisis del andancio del COVID-19, la empresa informa que va a incumplir los acuerdos de fin de huelga de 2017, en el que se comprometía a pedir la tasa de reposición máxima aprobada cada año por el gobierno español. En este caso lleva unos años que iba siendo el 100% de tasa de reposición, lo cual llevaría a incumplir otro de los puntos de aquel acuerdo, que es incumplir una plantilla mínima que teníamos roblada en aquel acuerdo, ¿no? Si no puedes contratar al asiente de la tasa de reposición, ya es imposible que puedas caltener la plantilla acordada en aquel acuerdo. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues que si no pides la tasa de reposición, 7 compañeros que tenemos con contratos relevo temporales serían despedidos en el momento que acaben esos contratos. Si cumpliera el acuerdo, esos 7 compañeros, en acabando su contrato relevo, tendrían que pasar tiene que pasar indefinidos en el momento que llegue la tasa de reposición aprobada. 4 este año, 3 el año que viene. Y eso ya es la causa principal por la que tuvimos que tomar esta medida tan drástica como ya encerrarnos y entamar una huelga de fame. ¿Por qué? Porque el tiempo échasenos encima. Las empresas del sector público tienen el primer trimestre de cada año para pedir esa tasa de reposición.
En este caso, cuando se decreta el estado de emergencia, faltaban 17 días para acabar el tercer mes del año. Con lo cual, cuando volvamos a la normalidad, solo hay 17 días, ¿no? Entonces, no sabemos cuánto va a durar el estado de emergencia, pero sabemos que cuando acabe ese estado de emergencia, la empresa tiene 17 días. Y entonces el momento ya era ya. El momento ya era ya. Cualquier negociación con la empresa o con el accionista mayoritario de autoridad portuaria está rota, no hay negociación ninguna. Y teníamos que tomar medidas alternativas y drásticas. Y creímos que esta ya era una buena medida. Y en una semana, la idea salió una semana antes, el martes de la otra semana, y cuando sale de ahí, en una semana, pues trabajamos, organizamos, hicimos todo lo que pudimos al miércoles, después de Sintar, encerrarnos y entamar la huelga de fame, intentando llevar la pelota de este conflicto al terreno político. Lanzar esa pelota al gobierno del Principado de Asturias, que ya al final es el responsable último de esta empresa, y que sean los políticos, el Principado de Asturias vía Consellería de Industria, que ya la que está presente en el Consejo de Administración de EBI, que descuelga un teléfono, dé una orden que cúmplase lo que tienes en los acuerdos del fin de huelga de 2017 y cumple la tasa de reposición aprobada por el gobierno español para el sector público, cuyas condiciones cumple la EBI. Nada más que eso, ¿vale? Entonces, bueno, así un poco resumido o menos resumido, porque a mí ya sabéis que me cuesta bastante resumir, pero eso oye los motivos que nos llevaron a esta acción. Y interesante, claro, todo esto viendo unos acuerdos que ya tuvisteis que luchar mucho en 2017, ¿no? Porque tuvisteis en huelga también de aquella para conseguir esos acuerdos. Que decir, que tampoco, no hay una cosa que vino precisamente gratis tampoco. Sí, eso vino de un conflicto en el año 2017, tuvimos una huelga de una semana y en la semana, bueno, conseguimos un buen acuerdo con la empresa. La situación que había antes de aquel conflicto ya era dramática para la empresa, con un déficit de plantilla tremendo, tremendo. Había muchos turnos que solo un trabajador vaciaba la bodega a hacer labores de limpieza, un solo trabajador en un espacio confinado, con un trabajo en altura, o sea, incumpliendo los protocolos de seguridad. Y bueno, con aquel acuerdo, yo creo que fue un buen acuerdo, conseguimos eso, una plantilla mínima operativa por categorías. El tema de la tasa de reposición, ¿no? Pues que la empresa se comprometiera a pedir esa tasa de reposición máxima cada año, una serie de inversiones en la instalación y bueno, pues 3 años después, aprovechándose eso, aprovechándose, o sea, sin tener ética ninguna, aprovechando la coyuntura del andancio del COVID-19, pues eso, y yendo a las contra de todo lo que dice el gobierno de España, pues incumplen esos acuerdos. Voy a aprovechar que se me olvidaba al principio recordar para la gente que nos esté viendo que, bueno, los comentarios del chat que aparecen en YouTube, que pueden hacer comentarios que luego los trasladamos a los trabajadores. Esto que comentáis, esta tasa de reposición que negociasteis y que conseguisteis, yo también, claro, lo que decís a la hora del número de trabajadores en plantilla, no es solo el tener trabajo en público, digamos, y que también para el vuestro trabajo y es importante por seguridad y demás tener que la plantilla tenga una cierta capacidad, ¿no? Porque qué tipo de trabajos hacéis ahí o que no contamos, habrá gente que no sepa bien lo que fa la EBI y creo que era interesante también que contarais no solo a qué se dedica, sino la importancia de ese número de plantilla, de notar solos, como decías, en una bodega, una persona en una cosa que se entiende que es peligrosa. Bueno, a ver, para los que no conozcan Evi bueno, y la terminal granelera de aquí del puerto del Musel y bueno, principalmente descargamos mineral de hierro y carbón y bueno, nuestro principal cliente es ArcelorMittal y bueno, aquí los trabajos, la verdad que y una situación y una instalación bastante peculiar, son todo, trabajamos con la instalación en marcha, son cintas transportadoras que están en marcha, trabajamos por pasillos muy estrechos, pasillos en altura, luego trabajamos en las bodegas del barco, hacemos las labores de limpieza del barco, que son claro, trabajos en lugares confinados, son la limpieza de las escalas en altura y bueno, son un sitio bastante comprometido para andar uno solo.
Tienes el micrófono apagado. Y tú también. Gracias, perdón. Decía yo ahora que con esto que nos comentaba ahora Adrián Rey, de que el principal cliente, digamos, de la EBI y ArcelorMittal, con esos cintes transportadores y demás del material, y importante porque entre los accionistas, Fer nos comentaba que el 68% y de la autoridad portuaria, donde está el Principado y demás, pero también ArcelorMittal también tiene parte de estas acciones de la empresa, ¿no? Y otras empresas también potentes, digamos, de Asturias y con poder. Sí, eso. El accionariado de EBI es 68% autoridad portuaria, 10% autocartera de EBI, con lo cual la autoridad portuaria al final lleva el 78% y la parte pública lleva el 78%, un 12% ArcelorMittal, un 5% EDP y un 5% el grupo Masabeu, la cementera. Igual eso también ahora de ver quién son responsables de todo esto, verse también quién está dentro de esa empresa. Tenía por aquí alguna cosa. Este Consejo de Administración, donde está de autoridad portuaria, ¿sabéis si tiene algún tipo de reunión pendiente para estas fechas o demás? ¿O con esto también del COVID darán parados? Si sabéis cómo funciona para la hora de cuando tengan que decidir algo de esto, si sabéis esa gente cómo está haciendo, cómo se toman estas decisiones de dirección. Bueno, el Consejo de Administración de EBI está compuesto por 7 personas. 3 son de autoridad portuaria, una directamente de la Consellería de Industria y luego los otros 3 son los minoritarios, ¿no? EDP, Arcelor y Masabeu. Tienen consejos, digamos, trimestrales, los ordinarios, y luego pueden tener alguno extraordinario si pasa algo. Por lo que sabemos, la empresa no va a mover ficha, no va a mover ficha ninguna, eso comunicó al comité de empresa, con lo cual extraordinario no va a haber nada. Y en los ordinarios, ya te digo, la intención de la empresa es no mover ficha, intentar matarnos por cansancio, y por eso nosotros no intentamos buscar nada ni con la empresa, ni con el accionista mayoritario, ni con la autoridad portuaria. Simplemente eso. La solución tiene que ser política y tiene que salir del gobierno del Principado. ¿Y cómo estáis viendo esa posible respuesta desde el Principado? ¿Os comentaron algún movimiento posible? O igual vimos que recibisteis, bueno, bastantes apoyos ya de distintos grupos y organizaciones y demás. ¿Cómo lo percibís, el ambiente sí político? Bueno, eso de momento todavía no sabemos mucho, no ha habido mucha respuesta ni nada. Hoy recibimos una respuesta a la solicitud oficial que transmitimos al Principado para que mediasen a través de la consejería en nuestro tema, pero a ver, la respuesta fue que ponía a nuestra disposición el SASEC, pero todavía le estamos comunicando ahora, hay que mandar un comunicado para decirles que el SASEC tampoco nos sirve, porque los acuerdos que está incumpliendo la empresa se firmaron delante del SASEC. O sea, si ya la empresa está pasando, bueno, está incumpliendo los acuerdos que firmó con el SASEC, no me sirve de lo mismo. Entonces, lo que necesitamos es la consejería, porque como órgano que designa el presidente de la autoridad portuaria, que es el accionista mayoritario, pues es el órgano que está por encima de estos. Tanto la autoridad portuaria como Evisa, saltando esos acuerdos, pues el órgano que tiene que entrar ahí, entiendo que es la consejería, que es el que está por encima. Esta huelga entamasteisla vosotros, digamos, desde los trabajadores, ¿cómo está respondiendo el comité de empresa y los distintos sindicatos que podéis tener entre la plantilla? ¿Tenéis apoyo de más o menos de todo el mundo o cómo se está gestionando eso? ¿O estáis en el local del comité de empresa, no? Sí, estamos aquí dentro del local del comité de empresa y nada, la verdad que de la plantilla muy orgullosos, estamos muy orgullosos. La semana antes, cuando estábamos preparando toda la acción esta, teníamos bastante preocupación de cómo reaccionaría el comité, porque claro, tuvimos que hablar con ellos y 10 minutos antes de encerrarnos para decir lo que queríamos hacer, dónde lo queríamos hacer y nada, estábamos ahí un poco nerviosos, ahí eso, con plan B, con plan C, a ver cómo, pero nada, desde el primer momento la verdad que reaccionaron muy bien, quedaron un poco ablucados todos, pero sí, todos para adelante. Y desde el primer día de la plantilla, en las concentraciones aquí que tenemos todos los días por la mañana a la 1:30, muy bien, mucha gente ahí, estamos muy contentos. Y en el Albellal, pues la verdad
lo que nos da la vida. Cuando vemos, nos llegan los vídeos ahí sobre las 9, las 9:30 de toda la gente que nos va a mandar los vídeos y toda la gente que va y tal, la verdad que en ese aspecto no tenemos ningún tipo de queja, vamos. Damos las gracias todos los días porque estamos muy contentos. Si no fuera por ellos, la verdad que igual no aguantaríamos aquí tanto. Danos mucha fuerza, porque sentimos bastante apoyo de la plantilla. Y importante, recordáis cuándo son esos paseos a donde puede ir la gente, porque claro, por la mañana va la propia plantilla que están ahí trabajando, ¿no? Y luego por la tarde están los paseos solidarios. ¿Cómo son esos paseos? Mira, sí, desde el primer día, desde el miércoles de la semana pasada que nos encerremos, ya entamemos un paseo solidario en la playa del Arbellal, ¿no? En el aparcamiento del Arbellal, justo delante de la entrada del museo. Tenemos de ellos problemas para las movilizaciones fuera. Una y que eso, con el tema del COVID y el estado de emergencia, no está autorizado concentraciones, manifestaciones, otra serie de protestas fuera. Entonces, sin tener permiso de ningún, el primer día lo que hicimos fue eso, convocar un paseo solidario. El primer día la policía amenazó, identificó a 2 personas del comité de empresa y pintaba muy mal. Pero bueno, al segundo y el tercer día ya se llegó a un medio acuerdo con la policía, ¿no? Para que permitieran eso, un paseo solidario, teniendo todas las medidas de seguridad del COVID-19, los 2 metros, que estuviéramos caminando, no se pueden llevar panfletos, ni pancartes, ni megáfono. Y bueno, estamos así, ¿no? Entonces esa la convocatoria diaria, todos los días 8:30, playa del Arbellal. Como tú dices, a la 1:30 tenemos una concentración interna aquí dentro de la empresa Devi, delante de la ventana donde estamos encerrados, en las oficinas Devi, pero ahí solo puede entrar la plantilla Devi, ¿no? Trabajadores de Devi. Y voy a adelantarte que este sábado tendremos ese paseo solidario a las 8:30, pero vamos a hacer algo nuevo, que a las 10 de la noche vamos a hacer un paseo solidario en la Campa Torres. Desde la ventana donde nosotros estamos encerrados, tenemos enfrente la Campa Torres. Entonces la idea allí, a esa hora, que ya está casi de noche, la autorización que pedimos a Delegación de Gobierno, espero que llegue autorizada de 10 a 10:30, pues la siente, que fue una filera, ¿no?, en la Campa Torres y quien pueda llevar linternes, intentaremos llevar también unas antorchas para hacer eso. Digamos, un juego de luces desde la Campa Torres en esa noche y bueno, nosotros responderemos desde aquí, desde el nuestro encierro. Y para la semana siguiente tendremos también, solicitamos una autorización, estamos pendientes de si nos autoricen o no, de una caravana de coches, sustituir ese día el paseo solidario en Arbellal y a las 8:30 en el mismo Arbellal salir una caravana de coches, recorrer toda la ciudad de Sisión para volver una hora después a ese mismo aparcamiento. Muy bien. Sí que antes cuando yo buscaba más información sobre la EVI con los accionistas y demás y veía el plano de las instalaciones, digamos, y ya me fijé, claro, envuelve la Campa Torres con lo que lleva el museo y luego la parte de Aboño, ¿no? Que igual también para la gente que no, como antes explicabais, lo que fae la EVI en concreto, y es lo que cualquiera ve cuando subes a la Campa Torres o por allí, que todo lo que está a la izquierda para Aboño, toda aquella esplanada, ¿no? Y del museo ocupa una parte muy importante. Bueno, pásenme aquí Sí. que... Sí. No, sí, que más o menos lo que ocupa y eso. Y, la parte justo que hay antes de la ampliación nueva que se hizo en el puerto, todo lo que antes llegaba hasta el dique Príncipe de Asturias, pues eso ahí es todo lo que ocupa lo nuestro. Y luego aparte para el lado de Aboño, lo que en su día fue la empresa Olixa y tal, eso también es de la EVI. Y luego un poco más allá, frente al Parque de Carbonos de Barcelona, también tenemos parte de instalación allí, sí. Parece importante porque a veces son empresas como esta que igual EVI no suena tanto, pero cualquiera sabe que ve el movimiento que hay, la magnitud de esa empresa. Mira, están pasándome ya de lo que no vemos nosotros ahora en YouTube, los mensajes que están poniendo y demás. Bueno, creo que hay como 100 personas viéndolo. Hay mensajes de Sofitu, Amaza, fuerza, ánimo y fuerza compañeros. Soy Cela, vamos chavales, ánimo. Ánimo campeones, mucho pusiu, mucha fuerza chavalones, sois ejemplo, sois muy grandes, fuerza, mucho ánimo, sois ejemplo de dignidad, pusi a la dicha beca sobrera, ánimo y curiaigos, muchos ánimos y pusiu, mucho ánimo collacios, mucho pusiu siente, venceremos, bueno, toda una retafila de mensajes que os está mandando, que luego podréis ver también ahí en
en la cuenta, espectacular. Y estoy viendo ahora alguna de las preguntas que pusieron, ¿vale? Pues si queréis intercalar, luego si queréis comentar algo más que nos quedara, también seguimos. Una importante que teníamos y era que cómo fue lo que pasó ahora cuando llamaron a uno de vosotros a trabajar. Bueno, contesto yo, que fui el afectado. Nosotros el miércoles pasado, nada más encerrarnos aquí en el local del comité, lo primero que hicimos fue meter por registro oficial a EBI 4 solicitudes individuales de cada uno de nosotros solicitando que en tanto durase este encierro y la huelga de fame, la empresa que está metida en un ERTE flexible, nos mantuviera en ERTE regulados todos estos días, ¿no? El ERTE de la EBI, al ser flexible, pues bueno, hay días que la mayoría de la plantilla está en el paro, cuando tenemos actividad y tenemos barco, la mayoría estamos currando, pero bueno, hay plantilla de sobra para poder respetar esa petición de nosotros 4, ¿no? Hasta el sábado de tarde no tenemos respuesta por parte de la empresa con un correo electrónico que manda al comité de empresa en los que dicen que no, que denieguen nuestra solicitud y que tendremos que incorporarnos al trabajo los días que cada uno tenga, ¿no? El primero era yo ayer y domingo en el turno de tarde, a las 2 de la tarde, tenía que incorporarme y eso hice, ¿no? A las 2 menos cuarto vacié del encierro, fui al vestuario, puse los botes, fui a trabajar, trabajé el turno de tarde, duchéme, volví a subir y seguí con el encierro, ¿no? Fue muy especial el por qué, porque ayer la concentración de los trabajadores de EBI, de los nuestros compañeros, pues fue mucho más grande de lo normal, esperaron hasta esa hora que yo vaciara, hicieron un pasillo y bueno, fue muy emocionante, ¿no? Pero lo que hay que denunciar con esto y otra vez la catadura moral y ética de una empresa pública, vuelvo a repetir que no somos una empresa privada donde vale todo, somos una empresa pública que tendría que ser ejemplo en muchas cosas, ¿no? ¿Cuál allí la catadura ética de esta empresa que para intentar romper una huelga, para intentar romper un conflicto, manda a trabajar, en este caso a un huelguista que lleva 5 días en huelga de fame? ¿Cuál hay la catadura moral que al día siguiente, a día de hoy, que al tiene esa postura y ese trabajador tendría que volver a trabajar en el turno de tarde? En este caso ya no fui porque voy por la mañana, desde voy por la mañana estoy de base por incapacidad temporal, por una enfermedad común, yo me la base a la Seguridad Social. El próximo viernes hay 2 compañeros que tendrán que incorporarse a los 2 turnos y el domingo el cuarto, ¿no? Entendemos que esa decisión, bueno, para la empresa fue muy mala porque tanto medios de comunicación, redes sociales, la opinión pública, pues claro, posicionase en contra, ¿no? Que una empresa pública juegue con la salud de sus trabajadores para intentar reventar un conflicto, pues bueno, socialmente y es difícil de vender, ¿no? Y la persona que tomó esa decisión, pues tomó una decisión muy equivocada, ¿no? Y espero que lo pague en el tiempo. Y la persona que toma esa decisión no está dentro de este edificio, de las oficinas de EBI. Quien toma esa decisión está en las oficinas de la autoridad portuaria. Quien toma esa decisión, como la decisión del ERTE, como la decisión de no pedir la tasa de reposición, como muchos otros que yo podremos hablar de ello, y el presidente de la autoridad portuaria de decisión, que tiene nombre y apellidos, que es Laureano Lourido. Y estamos convencidos de que Laureano Lourido es quien, en último caso, tomó esa decisión. Si tardaron 3 días en decidir qué hacían, y es porque discutieron mucho entre esta parte y la autoridad portuaria, y al final quien manda, y la autoridad portuaria o el presidente entendió que había que reventar este conflicto, reventar la huelga, y que primero son los intereses y después ya la salud de los trabajadores de esta empresa, ¿no? Pero para él es algo repugnante, ¿no? Y que da asco, ¿no? Que una empresa del sector público faiga estas cosas. Vimos las imágenes de ese vídeo cuando entrabas a ese pasillo que te fascina más y la verdad que sí, que es impresionante pensar una persona que va de 5 días en huelga de fame y tener que ir para el tallo. Pregúntenos también que cómo lo natural, cómo os encontráis física y anímicamente ahora mismo. Bueno, la verdad que físicamente estamos bastante bien, estamos sorprendidos cómo estamos respondiendo y anímicamente la verdad que tenemos la moral muy, muy alta. Estamos aquí peleando porque creemos que esto es una causa justa y noble, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo trabajo porque, a ver, entendemos que esto es una injusticia de libro. De hecho, bueno, Fer y yo somos indefinidos y, bueno, estamos aquí, nosotros 2 son eventuales, Eduardo y Adrián Serrano.
Y bueno, tenemos a favor que, bueno, somos gente afín. Bueno, cuando aconteció la idea, ya pusimos unos básicos que, bueno, ser gente más o menos que nos lleváramos bien, gente joven, gente que tenga buen estado de salud. Y bueno, la verdad que estamos todos sorprendidos de lo bien que lo estamos llevando. La verdad que los días están pasando rápido. Estamos alimentándonos nada, básicamente con agua, 20 gramos de glucosa y tomamos todos los días una pastilla de un complejo vitamínico únicamente. Y bueno, la verdad que hasta ahora los días están pasando muy rápido. Y eso, a la hora de decir vosotros cuatro el poneros en esta forma, como decirles esas condiciones, fue eso, presentasteis vos, digamos, voluntarios, ¿no? De decir, pues nosotros podemos y estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, el promotor de la idea fue Fer, que bueno, ocurrióselo un día y convocónos a... Pues yo soy miembro del comité de empresa también, bueno, convocóme como miembro y posible candidato. Y fue también Adrián Serrano y bueno, Edu, que no estaba disponible ese día, no fue. Y bueno, soltónoslo y bueno, la verdad que Adrián Serrano es un acto de valentía, ya se ofreció el voluntario rápidamente. Fer, bueno, él como una persona que da más de lo que recibe, él ya dijo que él iba a ir seguro. Y bueno, díjome que contaba conmigo y la verdad que bueno, yo no lo pensé mucho tampoco, pero bueno, por ganas estaba mejor en casa, pero bueno, yo entiendo lo que dije antes, yo entiendo que es una causa noble y bueno, hay que ayudar a los compañeros y yo entiendo que ellos harían lo mismo por mí y bueno, luego comentamos y lo Edu y Edu tampoco tardó mucho en decidirse a venir con nosotros. Claro que sí, no, la verdad que lo hable. Como y esto nos comentabas lo del agua y demás, ¿tenéis alguna pauta para la hidratación y demás? Que al final ahora mismo yo lo único que metéis para el cuerpo. Nada, la pauta que tenemos es que falemos con un médico antes de entrar y díjonos que entre litro y medio y 2 litros de agua al día, que tampoco bebiéramos más ni fartucáramos más de agua, porque después igual trabaja los riñones y tal, y dijo que beber lo justo y tampoco a sorbiatos pequeñinos, tampoco pegase ahí grandes tragos y nada, que diéramos algún paseo si podíamos, salir un poco, pasear un poco, pero sin tampoco esforzarnos mucho. No estar todo el día echados, pero también eso, dar algún paseo. Y nada, la verdad que de momento estamos bien de salud. El miércoles vendrán los médicos a ver cómo seguimos. Y nada, de momento llevámoslo muy bien. Paseos no tendréis mucho porque antes de empezar la conexión me enseñabais el local donde estáis. Podéis contarnos cómo esa partición que tenéis fecha ahí del espacio y demás para respetar esas medidas de seguridad por COVID. Sí, bueno, ahora voy a hacer yo un barrio. Como tú dices, estamos en el local del comité, son 16 metros cuadrados a 4 personas, con lo cual tocamos a 4 metros cuadrados por persona. Y con el tema este del COVID, pues bueno, dentro de la empresa hay unos protocolos de seguridad que tenemos que cumplir. Entonces, tuvimos que balizar con cinta estos 16 metros cuadrados, dividirlos en 4 metros cuadrados. Ahí veis la cinta, ¿no? Donde estamos y cada uno de nosotros eso. Intentar estar separados por lo menos las cabezas 2 metros una de otra y luego, bueno, ahora como estamos en esto no usamos mascarilla, pero bueno, normalmente usar la mascarilla, tenemos gel hidroalcohólico ahí para desinfectarnos les manes y la mayoría del día pasámoslo aquí dentro, la mayoría del día. Sí, es verdad que la empresa no puso problema que podamos salir a un baño que hay en esta misma planta, podemos ir al baño, aunque teníamos plan B por si la empresa no nos deseaba de ir al baño, pero bueno, salió bien, la empresa deseanos de ir al baño y entonces en el pasillo que tenemos aquí, desde aquí al baño, yo donde, aparte de lo que podamos caminar aquí cuando levantamos los colchones, donde caminamos un poco, pero bueno, la mayoría del día estamos aquí encerrados. Los 2 primeros días fueron duros porque son los 2 días donde no sabes cómo va a responder la empresa, si te van a intentar echar o no. La primera noche fue mucha tensión, vinieron 2 patrullas de la Guardia Civil, estamos pendientes si venían a echarnos o no, y encima hacía mal tiempo, y bueno, ahora parece que ya estamos más tranquilos, y lo dicho, tomamos lo mejor, pero los 2 primeros días prácticamente, a no ser de salir para mesear, no salimos de esta habitación 24 horas al día, cuatro personas, que bueno, que se fai duro, por lo dicho, no tienes espacio casi para nada, ¿no? Ni para moverte.
pero llevámoslo muy bien. Y una cosa que añade dureza también a esto, ¿no? Estar en un espacio, dentro de que ya estábamos confinados, ¿no? Pero encima estáis ahí 4 en un espacio muy pequeño. Decís que erais 4 que, bueno, que tenéis afinidad, pero igual con esto ahora que estáis los 4 en esos 16 metros, no sé si vos estáis conociendo más todavía de lo que vos conocéis del trabajo. No, bueno, más o menos parecido, porque de los 4 que estamos, somos 2 de un turno y 2 de otro turno, que ya pasas muchas horas juntos y tal, y luego de compartir aficiones y demás, más o menos nos conocíamos bastante bien todos. También te digo que, bueno, llevamos 6 días, ¿eh? Cuando llevamos 25 igual me estoy cagando en la madre del que está al lado, pero bueno, de momento no. Nos conocemos más o menos igual y todo muy bien. Dime, cambiando, voy a atender para alguna de las preguntas que te han mandando. Bueno, alguna era si tenéis asistencia médica, que un poco nos comentasteis ahora de que el miércoles ibais a tener una revisión, ¿no? Y entiendo que en ese plano, ¿cómo hicisteis? ¿Consultasteis primero o cómo fue? Porque a la hora de dar este paso, no lo daréis en falso. Bueno, como te comentaban antes, desde que sale la idea hasta que entramos al encierro pasa una semana y en esa semana organizámoslo todo y entre ellos viene el tema médico, ¿no? Entonces ponernos en contacto con un médico que ya atendió de ellos Juegos de Fama aquí en Asturias, Carlos Ponte, y él el que nos asesora, ¿no? Asesóranos principalmente en lo que va a ser la huelga, porque la previa, con unos pocos días de antelación, poco tienes que preparar, ¿no? Y lo que también quedamos, que la primera revisión, la primera visita médica sería conveniente tener a la semana. Entonces, por eso, este miércoles sí la empresa autoriza la entrada de esos profesionales, ¿no? Nosotros no, el comité de empresa voy por la mañana, solicita a la empresa ya la autorización para que el miércoles a las 5 de la tarde entren 2 médicos, un médico y una médica y 2 enfermeros, ¿no? Y lo que en principio pedimos que nos vengan a visitar. Entonces la idea es esa, si la empresa la autoriza, esperemos que la autorice, porque si no la autoriza, la opinión pública y la plantilla va a ser ya, va a arder todo, pero entendemos que autorizará esa entrada y darnos una revisión y luego ya ellos dirán la periodicidad en la que tendremos que pasar esos controles. Entendemos que las primeras semanas será una vez a la semana y después igual habrá que ir acortando eso. Pero sí, tenemoslo todo preparado. Como te decía antes, Montu, bueno, dionos ahí unas ideas, ¿no? Y unas obligaciones que teníamos que cumplir en la huelga y a posteriori cuando salgamos también tendremos un control médico que dependerá de los días que estamos en huelga. No es lo mismo que mañana acabe la huelga y que prácticamente ya podríamos comer casi normal, a que esto se alargue 20, 30, 40 días o más, donde ya incluso tendríamos que tratar ya con suero, yo pasar una dieta muy blanda, yo otra blanda, ¿no? Entonces dependerá ya de los días que esto se alargue. Comentabas de este médico, ¿no? Que vos está siguiendo y que tuvo otros conflictos. Tú tendréis también, no sé si mirasteis ejemplos de otros huelgas de fame que hubo en Asturias, que ahora soname en Vesuvius, el año pasado tuvieron algo en la catedral. También yo acuérdome de los mercurianos, ¿no? De ATSA, que tuvieran también un par de semanas o más en huelga de fame. No sé si a la hora de eso tuvisteis en cuenta o pudisteis contactar, igual no hemos dado tiempo con tan poco tiempo a ver esos ejemplos y que supongo que también vos valdrían también para ver cómo podía ser la cosa. Bueno, contéstote yo porque, digamos, fui el que tuve la idea y si la idea en principio, yo porque un día salí en Los Planetes y veo a Sánchez Terán. Los que sois más mozos igual no sabéis quién es Sánchez Terán. Sánchez Terán fue, digamos, quien llevó o el portavoz o el dirigente, llamadlo como queráis, de aquella lucha de Duro Felguera en la década de los 90, donde tuvieron una huelga de fame y una huelga de fame con la que llegaron hasta el final, a 52 días, ¿no? Entonces yo tengo muy presente aquella huelga porque la viví muy de cerca, porque conozco a Sánchez Terán, porque conozco a muchos de aquellos trabajadores que estuvieron en huelga de fame, los que estuvieron encerrados en la catedral. Yo fui una de las poquísimas personas que pudo subir a la catedral junto con los encerrados un día, que nos permitieron subir, y un día cruzome con Sánchez Terán, veo un par de cosas en Facebook relacionadas también con huelgas de fame, una irlandesa, otra en el Kurdistán, y ahí es cuando se me viene la idea, ¿no? Entonces, digamos, mi referente ya era la huelga de Duro Felguera de los años 90, sabiendo también eso, la del tema de Mercurio, sobre todo, que fue la más larga, porque la de Vesuvius fue muy cortina, ¿no?
Pasamos a alguna otra pregunta que te la siente muy animado. Luego hay muchos mensajes también de ánimo, ¿vale? Entre pregunta y pregunta, señalando fuerza, compa, estamos con vos, solo pueblo salva al pueblo, Chano Noreña, que lo conoceréis alguno porque pone el nombre, y es muy grande, ánimo chavales, gracias por luchar por el trabajo de los nosos FIES, ánimo. Uno de Mónica Uría para Adrián Rey, que lle cangués y que tiene garra y mucha dinamita en las venas. Y bueno, una pregunta que está aquí de los primeros, ya, ¿cómo podemos sofitar las personas que no tenemos que ver con la empresa y vos vemos desde casa? ¿Hay alguna manera, aparte de los paseos? Yo creo que básicamente apoyando las movilizaciones que se convoquen, que básicamente ahora, bueno, con el tema del coronavirus son los paseos y las que dijo antes Fer, lo comentó antes del sábado pasado, de las antorchas y lo de los coches, todo eso es un apoyo enorme. Y aparte de eso, todo lo que es compartir todas las noticias en Facebook y en redes sociales y demás, todo eso también es un apoyo. Pero nosotros cada vez que, de hecho yo lo digo siempre, todos los todos los días a las 8:30 cuando llega el paseo y demás y vemos a toda la gente y cada vez más gente, eso es que yo no me canso de dar las gracias, es que eso es un apoyo increíble. Luego otra forma, bueno, tenemos ahora, se hicieron camisetas, las camisetas y tal que se están vendiendo ahí en los paseos también, que bueno, con eso cubrimos parte de los gastos que lleva el encierro y demás, aunque no comamos también se gasta, y nada, eso, pero pues básicamente todo eso. Pero se agradece muchísimo, ¿eh? Todo lo que va, aunque parezca poca cosa y demás, se agradece todo muchísimo. Yo quería añadir una cosa más, y es que, aparte de lo que acaba de decir Adri, ¿no? De lo que ya el sofitu personal este conflicto concreto, yo quería ir más allá, ¿no? Y lo mejor que podría hacer mucha gente por sofitanos es seguir el ejemplo, ¿no? Ahora mismo hay muchísimos trabajadores en Asturias y fuera de Asturias que están sufriendo una crisis brutal y unas condiciones brutales. Miles de trabajadores con ERTES, miles de trabajadores con un trabajo un precario en el paro. Entonces, que nunca digan que sí, que no sean sumisos, que salgan a la calle, que protesten, que se organicen, que podemos conseguirles cosas que pretendemos, ¿no? Entonces, eso sería el mayor sofitu que podríamos tener desde fuera, ¿no? El ver que se prende la mecha, que cunde el ejemplo y que otras empresas, otros trabajadores, pues entamen, ¿no? Entamen a reclamar lo que de ellos, Como decía antes Adri, no estamos pidiendo nada que no nos pertenezca. Si tienes un contrato, si tienes un convenio, tienen que respetártelo. Si hay unas condiciones, tienen que respetártelas. No pueden aprovechar esta coyuntura para darte una patada en el culo. Entonces, tenemos que ser la clase trabajadora, la clase obrera, la que defienda esos derechos. Nadie va a defender nada por nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que podría pasar. Que aquí nos llegaran noticias después que la siente, pues eso, que aprieta uno contra otro el puño y que tiren para adelante para reivindicar la defensa de los sus derechos. Claro que sí. Voy a xuntar dos o tres preguntas que parece que, bueno, que podéis, igual alguna ya que pudo conectarse más tarde, creo que más o menos está en contestar. Pregúntenos tanto que cuánto creéis que puede llegar a alargarse esto, o si vais a poneros algún tipo de plazo para que, no, pregunten si la empresa se ponga en contacto con vosotros. Vosotros ya comentabais primero que no esperabais en principio nada de parte de la empresa. Y si también, además de si la empresa se pondrá en contacto, si Cofiño y Barbón, si contestaron algún tipo de petición de implicación que se ellos hizo a ellos. Entonces, bueno, un poco eso, si igual yo un poco repetir el principio, pero brevemente, si qué respuesta veis posible por parte tanto de la empresa como de la parte política y plazos que pueda haber o que podáis manejar. Bueno, a ver, respecto al tema de plazos, nosotros cuando entramos aquí, entramos únicamente para salir con una solución. Nosotros de aquí, sin una solución a este problema, no vamos a salir. Tenemos aquí dos carteles con el día y el número de días que llevamos aquí, y traemos impresos hasta el 40. Y si hace falta encargar más números, vamos a encargarlos. Tenemos claro que de aquí hay que salir con una solución, y este es un problema que no se puede dilatar más en el tiempo. Ya es suficiente. Ya llevan toreanos bastante tiempo y era la hora de pegar un puñetazo en la mesa. Y bueno, respecto al tema de las respuestas políticas, bueno, ya comentó antes Adrián también que únicamente recibimos respuestas de
de la Delegación de Industria del Principado de Asturias, que bueno, denegando nuestra petición y desviándonos al SASEC. Otra pregunta que tenemos, y que, bueno, que comentaréis que no tenéis cargas familiares, bueno, ¿cómo lo está llevando el vuestro entorno igualmente? ¿Las familias que tenéis, los conocidos, amigos, cómo lo están llevando? Bueno, yo en mi caso, la mayoría de mi familia no lo sabe. Mi padre ya es bastante mayor y está casi todo el día en la cama, tiene un paisano que lo cuida y bueno, como sé que en un bar prensa y en un bar TPA, pues prefiero no avisarlo. Casi en todos los marrones que me metí y tal, siempre aviso después de que pase todo. Que me vea, que cuando ya pasó todo, llego ahí un día y, mira, papá, pasóme esto, tal, ¿no? Y cuento pero prefiero contarlo cuando me vea, porque sí, porque bueno, creo que yo mejor para él que no te he preocupado estos días. Tengo a la compañera Marta y nada, yo creo que lo está llevando bien también. Al principio, bueno, estaba así un poco dudosa, porque la verdad que con lo que me gusta a mí zampar, no andaban duro por mí. Pero nada, creo que lo está llevando bien, ¿no? Hablamos todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y nada, yo en esa parte, por mi familia, eso. Familiar no. La familia directa no sabe nada, vamos. Y sabe eso, nada más a mi compañera que me da todo el apoyo todos los días y anímame a seguir con ello, vamos. Paso a otro compañero. En mi caso, bueno, sí, mi familia sabe lo todos. Mi padre, que puede, va todos los días ahí a la concentración, al paseo todos los días. Y mi madre y mi moza, por ejemplo, que trabajan pues por las tardes, pues no pueden, pero van los fines de semana. Y yo pienso que está llevando todos bastante bien. Está llevando bastante bien porque, bueno, también ve que estamos animados aquí, en que somos optimistas, que confiamos en que podemos conseguir y demás. Y en mi caso está llevando todo el mundo bastante bien. Bueno, yo en mi caso, la verdad que antes de entrar únicamente avisé a mis padres, que bueno, yo pareja no tengo y bueno, fui por casa de mis padres y comentéles el tema, luego está mi hermana y tal. Y bueno, yo entiendo que lo están llevando bien, ellos saben que soy joven y estoy sano y bueno, no debería haber mayor complicación, únicamente quitas unos kilos de encima que hasta nos vendrá bien, que oye, venimos todos de un confinamiento y todos engordamos algo. Y bueno, la verdad que los amigos todos mandando gestos de apoyo, porque bueno, la mayoría no lo sabía y alguno enteroso hasta, bueno, de esto que te llaman para ver qué tal, así esporádicamente, y digo, no, pues aquí estoy encerrado y tal. Hubo gente, bueno, la repercusión de los medios, que bueno, voy a aprovechar el momento también para decir que bueno, antes comentaron el tema del apoyo y el tema ya que también cuanto más difusión podamos dar a esto por redes sociales y demás, va a venirnos mejor. Y nada, por ahora la verdad que bueno, yo entiendo que todo el mundo lo está llevando bien. Bueno, en mi caso un poco parecido a Montu, ¿no? Yo sí conté a los mis paisanos, en mi caso yo especial, mis padres son muy mayores, los dos son enfermos crónicos, están bastante mal y para intentar suavizar un poco el tema, bueno, conté ellos una mentira piadosa, ¿no? Si conté ellos encima a toro pasado, conté ellos ya el jueves ya cuando estábamos encerrados, hice una llamada, el miércoles cuando comí con ellos no quise decirles nada para no adelantar el problemón o la preocupación por ellos. Entonces el jueves hice una llamada y bueno, conté ellos que sí, que tenemos un conflicto aquí en la EBI, en el trabajo, que quieren despedir a 7 compañeros y que hicimos un encierro, ¿no? Que hicimos un encierro pero sin más. A esta güey, cuando llamé a mi mamá, ella ya, claro, era tarde o temprano, tenía que enterarse, ya se enteró por la TPA, que la TPA decía que estábamos en huelga de fame. Y bueno, yo también eso, para intentar suavizar, bueno, y tranquilizarla, pues bueno, dice, y sigo caltendiendo eso, ¿no? Que estamos encerrados, que simplemente a la prensa decimos lo de la huelga de fame para que tenga más repercusión, pero que esté tranquila, que estamos muy contentos y que comemos bien. Y a todos mis amistades, amigos y amigues, que también los deseo un poco pendientes de ellos dos, pues eso, que sigan con esa mentira piadosa, ¿no? Que cuando los vayan a ver, que digan que nada, que estamos simplemente encerrados, que seguimos trabajando el día que nos toca, pero que comemos aquí, que la gente nos trae comida a los compañeros y que estamos bien, porque en la situación de ellos sé que, sobre todo mi mamá, si esto se alarga y sabe realmente la situación, bueno, pues va a ser para ella otro golpe muy, 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 muy duro. Entonces, cuanto menos sepan, menos van a sufrir y espero que no se alargue mucho, ¿no? Claro.
voy a seguir viendo las preguntas que lleguen. Bueno, dicen que hay más de 100 personas ahora aquí viendo y bueno, siguen habiendo mensajes que no son preguntas, son apoyos, ¿no? Estamos juntos compañeros, insumisión al Estado y al patrón. Desde la sección sindical de CSI del Pozo Nicolasa, muchas gracias. Sois ejemplo, ni un paso atrás. Y como pregunta, bueno, ahora justo ahora no soy imaginar 6 días sin comer, mandar ánimo y poco. Yo encima antes que decía monte lo que comía y sé lo que gusta también hacer el dulce, habrá que celebrarlo luego de alguna manera. Y una pregunta y tiene relación con lo que falamos, ¿y cómo está siendo la interlocución con los medios? Bueno, no sé, la interlocución referiránse a cómo estáis llevando el tema de moverlo en prensa y también que vos pagues la respuesta que está habiendo desde los distintos medios de comunicación. Vale, vale, pues contesto yo. El tema de prensa, yo tuve los temas muy importantes y también en esa semana y una de las cosas que teníamos preparadas al detalle para esto, ¿no? Tenemos ya preparado un comunicado de prensa para el mismo miércoles, de una vez que tuviéramos ya aquí encerrados y tranquilos, y Anzares y comunicado de prensa, eso ya lo primero. Y lo que hacemos ya, tenemos una persona externa, un trabajador débil externo, con el que tenemos comunicación directa y entendemos que segura, que coordina todos esos temas, ¿no? Cada cosa que nosotros queremos mandar a la prensa pasa por él y el encargado de ponerse en contacto con todos los medios de comunicación, enviarlo, insistir, insistir, insistir. Y también cuando la prensa se quiere poner en contacto con nosotros, él es el que filtra, ¿no? Él avisa, nos oye que tal periódico, tal televisión, tal radio quiere ponerse en contacto con vosotros. Entonces decimos, vale, venga, sí, a tal hora que nos llame a este teléfono, y un poco esa persona la que coordina el tema de prensa. Yo, tema de Facebook, que también lo teníamos preparado, como sabéis, abrimos ese mismo miércoles una página de Facebook en las redes sociales, tenemos Twitter también. Entonces traíamoslo todo preparado, en el momento que estuvimos aquí activámoslo, y eso sí que lo llevamos un poco más desde dentro, aunque también tenemos otra persona afuera que nos sofita con todo el tema de Facebook y Twitter, porque el día a día hay veces que no damos abasto, ¿no? No damos abasto entre atender medios de comunicación, preparar comunicados, meter escritos, grabar vídeos que nos piden, redes sociales. Entonces esa persona, con todo el aluvión de solidaridad que nos llega, el que coordina un poco eso, los vídeos, los comunicados que se van colgando en Facebook, ¿no? Pero bueno, así trabajamos, intentando quitarnos un poco el peso de todo eso nosotros, eso, teniendo una persona que nos coordine el tema de prensa, que también fala con la prensa cuando fai falta fuera, y luego otra persona que coordina un poco, nos sofita también el tema de las redes sociales. Y sobre los medios de comunicación, bueno, los alternativos, minoritarios, como veis, están volcándose, las redes sociales están volcándose, pero el gran problema es llegar a los medios oficiales, ¿no? A los medios del sistema. Comercio, Nueva España, TPA, Televisión Española y otro tipo de medios ya a nivel estatal. Y eso sí que nos está costándonos llegar, hay que insistir mucho, 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 y está costándonos mucho que den el mensaje que nosotros damos. Nosotros cuando mandamos aquella primera nota de prensa donde explicábamos que nos encerrábamos y los motivos y lo que pedíamos, en negrita y subrayado, poníamos un párrafo en negrita y subrayado que deseaba bien claro que el motivo principal por el que tomamos esta medida y era el tema de los despidos en diferido de 7 compañeros por consecuencia de no pedir la tasa de reposición, ¿no? Y los titulares primeros, tanto de TPA como de la Nueva España, como el Comercio, y todavía a día de hoy hay medios que siguen con ello, y el tema del ERTE. El ERTE ya algo secundario para nosotros. Seguramente si la empresa respetara aquella tasa de reposición y estos compañeros acaban indefinidos, por el ERTE no llegáramos a este encierro y a esta huelga de fame. Tomaríamos otra serie de medios de protesta, entendemos que menos fuertes que esta, ¿no? Porque lo dicho, el ERTE al fin y al cabo son perres, ¿no? Son perres y entendemos, como decía Adri, que por perres no merece la pena hacer esto, pero por el trabajo de un compañero, uno de 7, solo por el de uno, o sea, hay que hacer esto y más. Entonces, el tema de la prensa oficialista y es difícil, ¿no? Hubo unos días que la TPA pasó de nosotros del todo. Ayer, y después de mucho insistir y muchos contactos personales, conseguimos que a las 8:30 en las noticias pusieran la noticia del vídeo que tuviste cuando tuve que vaciar a trabajar. Y bueno, la Nueva España desaparece, el Comercio también, ya te digo, los medios oficiales son difíciles, pero hay cosas que no se pueden tapar. Igual puedes tapar los primeros días, pero si esta cosa se alarga, yo entiendo que 15, 20, 30 días, 40 días de huelga, y imposible, ¿no? Y imposible taparlo. Pero muchas veces eso, vemos la TPA, las noticias que ponen,
vemos los periódicos y decimos, joder, entendemos que esta noticia nuestra y es mucho más importante y que chorráis que estáis poniendo, porque son chorráis por rellenar minutos de televisión o una folla del periódico, ¿no? Gracias, Ver. Y importante entonces ver que a la hora de informarse y de que compartamos información y demás, está bien ver lo que ponen los medios estos grandes, pero como decís, el Facebook que tenéis y el Twitter también, ¿no? Y donde se puede ver información de primer mano y que mover sabiendo que además ya la voz vuestra directamente sin interferencias. Voy a ver más mensajes que están llegando. Bueno, va con aviso para Montu, Manuel López, Tarín, Manolo. Fuerza, compañeros, intentaré ir a veros lo antes posible. Montu, soy Manolo, en lo que pueda os ayudaré. Y bueno, está mandándome también de apoyos que vos llegan también de fuera de Asturias. Que vos lleguen, pues bueno, coménteme aquí de Cantabria, de Arran en Cataluña, dicen que Óscar Matute, bueno, y más. También vimos de los sindicatos de clase del resto del Estado, que bueno, también igual podéis comentar que yo algo vi también que ponéis, bueno, que bastante solidaridad de fuera, ¿no? Que estáis recibiendo mensajes de apoyo de todo el mundo. ¿Y cómo lo vivís eso también? Sí, están llegando mensajes de lo que decía antes, el apoyo, ¿eh? Se nota mucho. Está llegando mensajes de apoyo bueno, de Asturias mucho, pero de muchos sitios de fuera de Asturias también. Bueno, me pongo a enumerar ahora porque seguro que se me olvida alguno, pero de muchos sitios. Y la verdad que se agradece muchísimo. Se agradece porque hay veces que, como decía ahora Fer, ves que no salen algunas noticias en prensa y salen otras tonterías y dices, joder, no sé, es importante lo que estamos haciendo aquí. Pero luego ves que desde, pues yo qué sé, de Cataluña o desde donde sea, están viendo la noticia y dices, no, no, pues sí que se ve. Y se agradece el reconocimiento que te tienes, se agradece. Estoy recibiendo, creo que mensajes nuevos, que me mande, vamos, que están poniendo. Bueno, no sé si os va quedando alguna parte que quisierais resaltar o demás de todo esto, antes de que me manden la última igual ya remesa de comentarios de lo que nos están poniendo. Nada, bueno, contar hoy nada más eso, lo que hoy la verdad que fueron unos momentos de tensión por la mañana, porque sobre las 12 o así presentándose la policía portuaria, 2 motos de la Policía Nacional con una furgona y nada, la verdad que enseguida reaccionemos porque coincidió también que no se quintaba la ventana y avisó y enseguida activamos todos los protocolos que tenemos aquí para nosotros aquí cuando estemos y mandar mensajes a la plantilla. Y la verdad que prestónos mucho porque a los 10 minutos o así ya estaba aquí delante de los puertos de la empresa, estaba toda la plantilla. Y también que hoy también recibimos un mensaje de apoyo de que nos llegó desde Ucrania, desde Lugansk, con un mensaje ahí, supongo que hablando en ucraniano, que la verdad que prestónos mucho bueno, prestónos mucho. Estuvimos aquí viendo el vídeo y tal y prestónos mucho. También llegónos un mensaje de apoyo del Reino Unido, ¿no? Me parece. Y nada, la verdad que esas cosas presten. Y nada, eso, supongo hoy con la tensión de hoy por la mañana con la movida esta, con la llegada aquí de la policía, que la verdad que no sabemos, porque esto se supone que ya es territorio de Guardia Civil, suponemos nosotros, no sé tampoco cómo van esas cosas, suponemos que deberían ser ellos los que vinieran a echarnos, ¿no? Entonces no sabemos si están haciendo, no lo sabemos los movimientos, pero bueno, tenemos que estar más oyertes y a ver, hoy dormiremos más oyertes para cualquier cosa, porque bueno, ya tenemos un poco los nervios encima. Y supongo que mañana adelgazaremos un kilín más o kilín y medio. Aquí pesamos todos los días con una báscula
Y nada, yo me parece que desde que llegué perdería cerca de los 3 kilos. Los demás compañeros supongo que también por ahí o alguno más. Aquí entre bromes dicen que yo soy el que menos pierdo porque estoy todo el día echado, que soy un folgazán ahí, que soy los de Cangas, que nos da mucha vidilla aquí, tener ahí aquí a un guindilla. Y nada, así, no sé, si quieres cada uno que te cuente un poco más, es un poco lo de hoy, un poco lo que tenemos aquí dentro. Bueno, por contaros un poco el día a día, ¿no? El día a día de las 24 horas de encierro, pues eso, Adri Cangas, amálganos todas las mañanas porque a las 7:30 ya nos despierta a todos, no se puede dormir más de las 7:30, ya empieza a golpear con nosotros, entonces eso, el día estaba muy temprano a las 7:30 con los despertares de Adri Cangas, al que llamamos cariñosamente John Vines, todos aquí, y bueno, eso, levantámonos, lo primero que hacemos es pesanos, medinos el brazo, ¿no? La masa muscular del brazo. Tenemos una libreta donde apuntamos día a día eso por recomendación del médico. Y después, bueno, repartimos el tesoro, ¿no? El tesoro son 4 terrones por cada uno de azúcar, que son 20 gramos, 20 gramos y pico de glucosa que disolvemos en la botella de litro y medio, ¿no? Y después de eso, bueno, pues entramos ya la rutina, levantamos los colchones, intentamos meter unas sillas para estar sentados y al poco ya entama la vorágine de eso, de medios de comunicación, de Facebook, actualizar Facebook, llamadas, vídeos que te piden y coordinando cosas. Y la verdad que los días pásennos muy, muy rápido, hasta que sobre las 8:30, 9 vuelve un poco la tranquilidad. Ahí aprovechamos eso para caminar un poco por el pasillo, hacemos una escapadina para ducharnos también, que por lo menos eso, podemos ir a las duches, ¿no? Entonces es allí la hora en que vaciamos a ducharnos y es la hora también en la que dedicamos sobre todo, bueno, pues a llamadas así de conocidos, familiares, a leer un poco los libros, porque por el día, joder, prácticamente casi no podemos ni leer libros, alguno ve alguna peli, algún documental y bueno, así va pasando los días. Por las tardes también, quitando güey, pues hacemos algún juego de mesa y nada, un día tras otro, la verdad que son bastante monótonos y repetitivos, pero como decía Adri, están pasando bastante rápido, por lo menos estos 6 primeros. Pregúntanos, Sara Vila, igual también nos estuvo al principio, ¿cómo están reaccionando el resto de compañeros de la empresa? Podemos brevemente volver a recordarlo para quien se conectará más tarde. Y de paso ya, digo, pues para que podáis contestar al tiempo, también os pregunten que cómo podemos comunicarnos con vos, si hay de qué manera nos podemos comunicar con vosotros, si cartes o alguna manera. A ver, el tema de los compañeros, la verdad que están volcándose mucho. Al principio, bueno, tardó esto en difundirse y tal, pero la verdad que ahora mismo el apoyo ya total, la plantilla está muy unida. Todos los días hacemos 2 convocatorias, vienen aquí al mediodía, a la 1:30, vienen todos los días a concentrarse aquí delante del local donde estamos nosotros encerrados, aparte de la que se hace a las 8:30. Luego, claro, tenemos también, están apoyándonos en todo el tema de la intendencia y la logística para traernos lo que necesitamos y bueno, ahora vamos a tener que empezar a lavar ropa y tal, y bueno, la verdad que la plantilla está volcada al 100% y está muy unida. Igual el tema de ponerse en contacto, bueno, tenemos el tema de las redes sociales y abrimos un correo electrónico, ¿no? Que como el ebionyucha, ebionyucha@gmail, que tenemos un correo electrónico que es ebionyucha@gmail.com, que cualquier persona podría ponerse en contacto a través de él con nosotros. Con ese ebionyucha, EBHI, tanto en Facebook, Twitter y Gmail, ¿no? Y es las redes que hay para comunicaros y para seguiros. Bueno, creo que hasta aquí, creo que no hay ninguna pregunta del medio. No sé si algún de los Adrián, que no había contado nada al final, quiere añadir algo más o alguno de vosotros. Nada, yo voy a puntualizar que yo despierto muy temprano
Pero ellos tienen sueño porque no se duermen hasta la 1, porque estamos aquí tocando la gaita hasta la 1 y yo no entiendo qué hacemos aquí hasta la 1. Entonces luego por la mañana, como ya es de día, joder, hay que levantarse por la mañana. Y lo que me llame John Vines es mentira, ya me lo meo solo, nadie más me lo llama. Muy bien, bueno, pues Nada, nada, si me dejas decir una última cosa también, sí, sí. que con respecto al apoyo de los compañeros, aquí, claro, bueno, estos días que no hay barco, la terminal queda cerrada lo que sería el turno de noche, ¿no? Que sería de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y están turnándose para que siempre tengan un coche aquí, siempre tenemos un compañero aquí, eso, o para traernos cosas, o simplemente para estar aquí, para vigilantes, por lo que pueda pasar, por algo, ¿no? Ujú. Que nos pasa a nosotros, o cualquier cosa que venga de fuera, temas, pues policía y temas así. Y de eso, darles gracias, porque la verdad que salen voluntarios y se rellenen todos los turnos de vigilancia muy bien. Y eso, que la plantilla a tope con ellos. Estamos muy agradecidos. ¿Algún mensaje más? No sé si Fer, ya para, bueno, para ir despidiéndonos de toda la gente y de ir aparcando esto, y bueno, aparcándolo y supongo si queréis desear abierto para más adelante, otro día si vos apetece, volver a contactar con nosotros y con la gente que vos ve. Bueno, que seguimos inquebrantables y de aquí salimos de dos maneras, en una ambulancia para el hospital o con un acuerdo firmado. Punto. Esperamos, con esto que dices, espero que podamos vernos en la Yegra, pero en directo, en el sitio, y comentándonos la victoria que esperemos que estéis consiguiendo ahora. Vale. Yo, nada, de la Yegra o mío personal no puedo decir nada más que lo que ya vos leí de todos estos montón de comentarios de ánimo, pusio, y es verdad que sois un ejemplo y hay que mucha fuerza. Seguimos en contacto para lo que queráis. Tenéisnos aquí y nada, y como decían, a ver si también, si que os apetece otro día volver a hacer un tipo de conexión de esta, pues la llegará igual que de normal, está abierto para todo, pues ahora online de esta manera también. Y nada, mucha fuerza y un abrazo para todos. Y que sigáis con ese ánimo y ese espíritu. Venga, muchas gracias. 15 segundos, acordáislos. Sí, vamos a esperar un poquitín hasta que nos avisen.